Hola, mi nombre es María Cristina Enríquez Orozco y el día de hoy vamos a hablar acerca del síndrome de Sheehan. En esta presentación vamos a hablar acerca de qué es, un poco de su historia, también unas manifestaciones clínicas, complicaciones, fisiopatología y diagnóstico de la enfermedad. Ok, entonces, el síndrome de Sheehan es un hipopituitarismo causado por una hemorragia posparto, por lo cual también es conocido como necrosis hipofisiaria posparto. Se llama así gracias a que Harold Sheehan en 1937 realizó 76 autopsias a mujeres que habían fallecido durante el parto o durante el puerperio tardío. 12 de estas 76 autopsias realizadas presentaban una destrucción extensiva de la glándula, sobre todo de la adenohipófisis. Recordemos, esto es importante ya que en estos casos se ve afectada la adenohipófisis, más no la neurohipófisis. Ok. Hay distintos factores de riesgo, principalmente el embarazo, ya que durante el embarazo la glándula sufre una hiperplasia por los cambios fisiológicos que se dan durante la gestación y se torna vulnerable a procesos sistémicos, ya que aunque la glándula se vuelve más grande, el suministro de sangre no. Es decir, la glándula crece, aumenta la demanda metabólica y al aumentar la demanda metabólica uno creería correcto que aumente también el suministro de sangre. Sin embargo, esto no es así. Hay un aumento del tamaño, un aumento de la tasa metabólica, pero el flujo sanguíneo se mantiene exactamente igual. Otros factores de riesgo puede ser la multiparidad, los polidraminos, que eso se refiere a una acumulación de líquido amniótico, o es decir, un exceso de líquido amniótico. La corioamnionitis, que se refiere a una infección del líquido amniótico o la placenta. Los embarazos gemelares, la inducción del parto, el parto instrumentado, también se puede ver a defectos estructurales tales como una silla turca pequeña, ya que al tener una silla turca de tamaño reducido se puede presentar una obstrucción en la perfusión a la glándula y también anormalidades de la coagulación. Ok, aquí en anatomía de la glándula pituitaria podemos observar que la glándula se encuentra irrigada por dos arterias, las arterias hipofisiales superiores e inferiores. La arteria hipofisiaria superior irriga lo que es el infundíbulo, la paris tuberalis y la eminencia media. Y la hipofisiaria inferior irriga lo que vendría siendo la neurohipófisis o el lóbulo posterior de la glándula. Esto es importante ya que la arteria hipofisiaria superior tiene un sistema que funciona a muy baja presión y cuando el cuerpo se encuentra en un estrés, digamos por un shock hipovolémico, se va a presentar una vasoconstricción intensa, lo que va a causar que no haya un suministro adecuado de sangre para la adenohipófisis. Sin embargo, la arteria hipofisiaria inferior sí mantiene una presión un poco más alta, por lo cual no se ve afectada en este caso, y la neurohipófisis se mantiene intacta, mientras que la adenohipófisis simplemente ya no tiene función porque se presenta un proceso de necrosis a causa de la isquemia provocada por el vasoespasmo después de la hemorragia. Ok, entonces acá vemos un poquito acerca de las hormonas que se liberan en la hipófisis. Entonces, en la hipófisis, como ya dije anteriormente, tenemos dos lóbulos. Entonces, el lóbulo anterior va a ser la adenohipófisis y de ahí se van a liberar hormonas tales como la hormona de crecimiento, la prolactina, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la hormona estimulante de tiroides y en la parte posterior de la glándula tenemos lo que es la neurohipófisis y de ahí se van a liberar lo que es la oxitocina y la vasopresina. Recordemos que esta glándula requiere de señalización tanto estimulante como inhibitoria de otros secretagogos. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, puede ser la señalización de el hipotálamo hacia la hipófisis para la liberación de vasopresina o la estimulación de la vasopresina para la liberación de ACTH. Ok, vamos a hablar acerca de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, lo primero que tenemos acá es el aumento del tamaño de la glándula durante el embarazo. La glándula se va a poner mucho más grande durante el embarazo
ya que la demanda metabólica aumenta, ¿sí? Entonces, durante el embarazo se requiere mucha más prolactina, ya que la mamá tiene que dar de lactar al niño apenas este nazca. Entonces tenemos que desarrollar los conductos mamarios y empezar la producción de leche, incluso antes de que el bebé nazca. Entonces, para esto, las células lactótropas aumentan en número, no solo no en tamaño, sino en número, por lo que tenemos una hiperplasia de la glándula. Al crecer la glándula, uno pensaría que el suministro sanguíneo también aumentaría, sin embargo, no. Aumenta el tamaño de la glándula, aumenta la tasa metabólica, pero el suministro sanguíneo se mantiene exactamente igual, lo que hace que la glándula se vuelva más propensa a presentar procesos isquémicos, por lo tanto, más propensa a presentar procesos de necrosis. Em, entonces, acá también, aparte de que tenemos una hiperplasia de la glándula, también podemos tener otras predisposiciones estructurales, tales como las que dijimos anteriormente, tales como una silla turca de un espacio eh, reducido. Entonces, luego de que se produzca isquemia en la glándula, vamos a presentar pues el proceso necrótico. Cuando se presenta el proceso necrótico, vamos a encontrar allí pues cierta inflamación, em, la llegada de células inflamatorias y obviamente que vamos a encontrar una depresión en las hormonas de la adenohipófisis. Entonces aquí es donde están las consecuencias de esto principalmente. Entonces vamos a presentar principalmente una deficiencia de hormona de crecimiento, de prolactina, de hormona luteinizante, de hormona folículo estimulante, de hormona estimulante de tiroides. Entonces, aquí es donde está el verdadero problema, ya que, bueno, las consecuencias principalmente las vamos a ver en la prolactina, en el 90 al 100% de los casos, igual que con la hormona de crecimiento. Con la hormona estimulante de tiroides, la ACTH, la FSH y la ELH, vamos a encontrar del 50 al 100% de los casos, es decir, baja un poquito la tasa. Entonces, vamos a hablar acerca de cómo afectaría, digamos, la pérdida de las funciones de estas hormonas. Entonces, vamos al tener, digamos, deficiencia en estas hormonas, vamos a presentar las siguientes manifestaciones clínicas que más adelante iremos profundizando en ellas. Agalactia, que es la nula producción de leche o poca producción de leche por la mamá. Diabetes insípida, hipoglicemia, una crisis adrenal, mixedema, astemia, colapso circulatorio, anemia normocítica y normocrómica, pancitopenia, hipogonadismo, amenorrea posparto y la ausencia de vello púbico y axilar. Todo lo anterior es causado por el déficit hormonal que presenta la paciente. Ok, lo principal es la galáctica. Recordemos cómo se da este proceso. Lo principal es por el estímulo sensorial que produce la boca del niño al succionar el pezón. Esto lo que hace es que este impulso lo que hace es que viaja a través de la médula espinal y inhibe la liberación de dopamina, ya que la dopamina inhibe la liberación de prolactina. Luego de que llegan al núcleo supraóptico, se estimula la liberación de oxitocina. Y la oxitocina lo que hace es estimular las células contráctiles para la expulsión de la leche a través del pezón. También se tiene que inhibir eh, los núcleos, el núcleo arcuato. Y cuando se presenta la inhibición del núcleo arcuato, se da la liberación de prolactina. Pero resulta que al momento de inhibir el núcleo arcuato también se inhibe la liberación de hormona estimulante de gonadotrofinas, por lo que la mamá tiende a presentar, digamos, una amenorrea postparto. ¿Ok? Entonces, lo normal sería que se produzca la liberación de oxitocina y prolactina al mismo tiempo. La oxitocina va a estimular las células contráctiles y la prolactina va a estimular la liberación de la leche de los acinos de la glándula mamaria. Sin embargo, va a haber la señalización por la oxitocina hacia la glándula mamaria, pero no habrá la estimulación de la prolactina, ya que no tenemos prolactina y tampoco tenemos células lactótropas, ya que presentaron un proceso isquémico anteriormente que conllevó a necrosis, por lo cual ya no hay células que produzcan prolactina, por lo cual la mamita no va a poder producir leche y no va a poder alimentar adecuadamente a su bebé. Entonces, este es un síntoma característico, la galactia, no hay prolactina, no hay producción de leche.
Ok, la diabetes insípida. Esto se debe a una resistencia a la vasopresina. Bueno, la vasopresina, si bien viene de la parte de la neurohipófisis, una parte que no está, digamos, afectada directamente por la necrosis, aquí sí tenemos un problema en los sistemas de realimentación. La vasopresina es un secretagogo de la ACTH, pero no importa cuánta vasopresina se libere para señalizar la liberación de ACTH, pues nunca se va a liberar ACTH, ya que simplemente no hay de dónde sintetizarla. Entonces la vasopresina se va a liberar en grandes cantidades hacia hacia la adenohipófisis, pero no importa simplemente cuánta más se secrete, pues nunca va a haber una síntesis de ACTH. Y tanta vasopresina va a causar resistencia a la vasopresina en el riñón, causando que se libere, que se pierda de forma masiva agua de 3 a 30 litros al día. Y también se va a causar hiponatremia. Entonces, la ACTH aquí también es importante. La ACTH es quien ayuda a la síntesis de cortisol y el cortisol ayuda a mantener la glicemia. Entonces, si no tenemos ACTH, no podemos sintetizar cortisol. Y si no podemos sintetizar cortisol, no se puede hacer ni glucólisis ni glucogenólisis, por lo que no se puede mantener una glicemia normal. Por lo tanto, la paciente podría presentar hipoglicemia y la diabetes insípida a largo plazo por la resistencia a la vasopresina. Ok, el mixedema. Esto se debe principalmente a la ausencia de hormona estimulante de tiroides, ya que recordemos que T3 y T4 se dedican principalmente a generar metabolismo de tipo catabólico en todos los tejidos. Entonces, si no tenemos niveles adecuados de T3 y T4, no vamos a poder degradar lo que son las proteínas. Y las proteínas se van a acumular en los tejidos junto con agua y van a causar el mixedema. Y el mixedema precisamente es una causa se causa por esto, por una acumulación de proteínas y líquidos en los tejidos y sucede por la falta de hormonas tiroideas, ya que recordemos que estas hormonas, como dije, se dedican a hacer metabolismo catabólico, es decir, tendrían que dedicarse a la proteólisis, lipólisis, entre otros. Y recordemos que la paciente tiene hipoglicemia, ya que no tiene cortisol, entonces se van a ir por vías alternativas para obtener glucosa, en este caso proteólisis del músculo esquelético, por ejemplo. Y esto causaría la acumulación de estas proteínas. Ok, hipogonadismo. Recordemos que también se ven afectadas lo que son la FSH y la LH. Entonces, la función normal de esto sería que la hipófisis libere FSH, esta vaya a los ovarios, en los ovarios se produzca el ciclo ovárico, también se señalice para que se realice la menstruación y de ahí se liberan estrógenos para la estimulación del desarrollo de las mamas, es decir, el crecimiento de estas y el desarrollo de estas para que sean funcionales. Entonces, si la FSH nunca llega a los ovarios, nunca se va a dar el ciclo ovárico y nunca se va a menstruar. Por eso la paciente también puede presentar amenorrea. Eh, como la paciente no tiene esa estimulación de FSH al ovario ni ciclo menstrual, no va a tener liberación de estrógeno, por lo que puede haber una atrofia de las mamas, es decir, una disminución en el tamaño de estas. Y también lo anterior que hemos dicho que no tenía liberación de prolactina, entonces tampoco iba a poder lactar al bebé. Por la ausencia de menstruación, la falta del ciclo ovárico y la atrofia mamaria, decimos que se habla de un hipogonadismo. Ok, también podemos presentar una crisis adrenal, ya que no se está sintetizando cortisol porque no tenemos ACTH. Entonces, una crisis adrenal se refiere a que no hay una síntesis adecuada de cortisol. Y efectivamente aquí no la tenemos porque no tenemos el sustrato necesario para hacerlo, que sería la ACTH. Es decir, no tenemos quien señalice la vía de síntesis del cortisol. Entonces, la paciente puede presentar una crisis adrenal y se puede confundir fácilmente con síndrome de Addison.
En cuanto al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta también el historial obstétrico de la paciente, historia de hemorragia posparto, shock severo con transfusión sanguínea, la ausencia de lactancia, como dijimos, es un signo clave porque es lo primero que notamos, es, digamos, como lo primero que aparece en este síndrome. La alteración menstrual, la menorrea, que ya la explicamos, el hipopituitarismo parcial o total, parcial, cuando solamente hablamos de la parte em, de la adenohipófisis, porque la neurohipófisis debería estar funcionando de forma normal. Y una silla turca vacía o parcialmente vacía detectada en un TAC o en una resonancia magnética. Eh, ok. También hay diagnósticos diferenciales con los que se suele confundir este síndrome, tales como el síndrome de Addison, el panhipopituitarismo. En el panhipopituitarismo podemos ver una disminución de la síntesis de hormonas hipofisiarias. Sin embargo, aquí no se ve aquí no se ve la necrosis de la glándula. Entonces, esto es lo que es característico de aquí, que se pierde la síntesis de las hormonas, pero es porque no tenemos la glándula. También se puede confundir con una apoplejía hipofisiaria por la falta de perfusión a la glándula o una hipófisis linfocitaria. En las complicaciones ponemos el hipotiroidismo, la crisis de Addison y la muerte. Hipotiroidismo lo ponemos ya que recordemos que la glándula tiroides no tiene estimulación para generar T3 y T4, por lo cual la paciente puede presentar síntomas tales como la intolerancia al frío, pérdida de peso, una baja tasa metabólica, también puede presentar em, otro tipo de complicaciones. Muchas gracias.